Imagina tener un destino sellado antes de nacer. Un niño, huérfano de padre, cuya existencia misma se cernía sobre el abismo de la soledad. Su madre, un mero eco en su memoria, desvaneciéndose en el implacable abrazo del desierto. Sin hogar, sin nombre, apenas un susurro en la vibrante y caótica ciudad de la Meca. Mahoma, el pequeño abandonado en las inmensas dunas, parecía condenado a desaparecer en el vasto e indiferente lienzo de la historia, a ser solo una mota de polvo más arrastrada por el viento del olvido. Pero, desafiando toda lógica y expectativa, ese niño, ignorado por los grandes imperios y las crónicas de su tiempo, fue el elegido. Elegido para ser el catalizador de un cambio monumental, para reescribir el destino de la humanidad de una manera que pocos podrían haber concebido. Lo que la mayoría conoce de él es apenas una capa superficial, historias de victorias en batallas épicas, la solemnidad de sus oraciones, la majestuosidad de sus peregrinaciones, pero la verdadera odisea, la que pocos se atreven a desenterrar y que ha permanecido velada durante siglos, reside en un relato más profundo. Es el viaje silencioso de un huérfano forjado por el dolor, guiado por una fe inquebrantable y, misteriosamente, inexplicablemente, ausente en los libros sagrados más antiguos. ¿Por qué Mahoma, el hombre cuya influencia transformó civilizaciones enteras, no es mencionado en la Biblia? No lo es, como si lo fueron los profetas que lo precedieron, figuras como Moisés, David o Jesús. ¿Qué fuerzas ocultas, qué designios incomprensibles silenciaron su nombre en las páginas que, se supone, narran la historia completa de la fe? Y la pregunta más trascendental, la que nos persigue hasta hoy, ¿qué reveló la propia divinidad a Mahoma al final de su monumental misión? Hoy nos embarcaremos en un viaje sin precedentes. Desvelaremos la historia nunca contada de aquel a quien muchos llaman el profeta excluido de la Biblia. Acompañaremos su travesía, paso a paso, desde el abandono más absoluto en el corazón del desierto, hasta el día en que fue llamado a recitar palabras que no solo cambiarían el curso de la historia, sino que redefinirían la misma esencia de la humanidad. Y en el clímax de este camino, en el punto álgido de nuestra exploración, revelaremos un secreto, un misterio tan profundo y perturbador que pocos se han atrevido a confrontar. Un secreto que podría, de una vez por todas, cambiar para siempre la forma en que ves la historia de la fe. Quédate con nosotros. El mayor misterio de la historia está a punto de ser desvelado. Tu percepción del mundo, de la religión y de la verdad no volverá a ser la misma. Era más que un simple centro de comercio. Era un crisol de culturas, un imán para mercaderes de tierras lejanas, un torbellino de idolatría y un campo de batalla constante para las disputas tribales que desgarraban la región. El sol, sin piedad, castigaba las dunas doradas, pero la Meca se erigía como un faro, un oasis vibrante de actividad en medio de la aridez desoladora del desierto. Sin embargo, su brillo escondía una profunda sombra. Era, sobre todo, un centro de adoración. Cientos de deidades de piedra, talladas con diversas formas y propósitos, recibían el fervor, las ofrendas y los sacrificios de un pueblo que buscaba respuestas en lo tangible. Aquí, la vida se mezclaba con el polvo, y la fe verdadera, si es que alguna vez existió plenamente, parecía enterrada bajo el peso de 1000 supersticiones y rituales vacíos. En esta tierra de contrastes, donde la riqueza convivía con la miseria y la fe superficial opacaba la búsqueda genuina, nació un niño que, sin saberlo, cargaría sobre sus hombros el destino de toda una generación y eventualmente el de vastas civilizaciones. Mahoma, cuyo nombre, irónicamente, significa el alabado o el digno de alabanza, llegó al mundo sin el calor de su padre. Abdalá, su progenitor, había partido antes de que su hijo diera su primer aliento, dejando a su joven esposa, Amina, sumida en un dolor indescriptible y una incertidumbre que la consumiría. Desde su primer llanto, Mahoma fue literalmente un huérfano del destino, marcado desde el nacimiento por la ausencia, por la pérdida
y por una soledad que lo acompañaría como una sombra silenciosa. Amina, con sus ojos por lo general tristes, pero llenos de una inquebrantable fuerza silenciosa, luchó con cada fibra de su ser para proteger a su hijo en una ciudad que ofrecía poco o ningún refugio fácil a los más vulnerables. Su amor era un escudo, frágil pero férreo, en un mundo implacable, donde la supervivencia era una batalla diaria. Pero incluso la protección más feroz de una madre tiene sus límites, y la vida en el desierto no perdona. Cuando Mahoma aún era apenas un niño, el destino, con su crueldad habitual, volvió a golpear, arrancando otro pilar de su incipiente existencia. Amina enfermó durante un viaje, y entre el polvo del camino, bajo un cielo indiferente, cerró los ojos para siempre. Sin padre y ahora también sin madre, Mahoma quedó a la deriva. Un pequeño barco sin timón en un mar de arena. Fue entregado al cuidado de su abuelo, Abdul Muttalib, una figura patriarcal, uno de los hombres más respetados de la Meca, no solo por su linaje, sino por su sabiduría y su probada rectitud. Abdul Muttalib, aunque ya anciano y fatigado por los años, vio en el niño una chispa inusual, una resiliencia que lo distinguía. Sostenía la pequeña mano de Mahoma con una fuerza que desmentía su edad, intentando con cada gesto y cada palabra apartar las tormentas invisibles que acechaban a aquel huérfano tan singular. Bajo su tutela, Mahoma comenzó a aprender no solo las costumbres de su pueblo, sino también a observar con una agudeza inusual, a ver lo que otros ignoraban, a escuchar el murmullo de las dunas y el eco de verdades ocultas que trascendían. El bullicio del mercado. El abuelo, consciente de la fragilidad de su propio cuerpo y del inminente fin de su existencia, se esforzaba por transmitir al niño los últimos destellos de una sabiduría que, poco a poco, se perdía en las arenas del tiempo. Por las noches, bajo el manto estrellado del desierto, un firmamento que para Mahoma se convertiría en un confidente silencioso, Abdul Muttalib le hablaba de la responsabilidad de escuchar el llamado del alma, de la necesidad de mantener el alma, corazón firme, aun cuando todos los vientos soplaran en contra. «Hay algo más grande que nosotros, Mahoma», murmuraba Abdul con voz ronca, una voz casi apagada por la edad, algo que ni la arena puede borrar, ni el tiempo sepultar, ni la mentira enterrar. Esas palabras, cargadas de un peso ancestral, quedaban grabadas como fuego en la mente del niño, un eco que resonaría en su alma por siempre. Pero el desierto, con su belleza implacable, es también un maestro cruel para los frágiles. Cuando Mahoma apenas comenzaba a comprender la complejidad del mundo y a asimilar las enseñanzas de su abuelo, perdió de nuevo al único que le brindaba cobijo y orientación. Abdul Muttalib fue arrebatado por la muerte, como el último rayo de luz que se apaga en una tormenta violenta y repentina. Mahoma asistió al entierro con los ojos secos, no porque no sintiera un dolor lacerante, sino porque el sufrimiento ya se había convertido en un viejo conocido, un compañero constante, cansado incluso de llorar, agotado de lágrimas. Entonces fue Abu Talib, su tío, quien lo acogió, un hombre de espíritu fuerte, pero de recursos modestos, un comerciante itinerante que cruzaba el desierto, negociando especias, pieles y perfumes, conociendo cada grano de arena y cada peligro de las rutas. Abu Talib no tenía riquezas para ofrecer a su sobrino, pero le entregó algo aún más valioso: dignidad, un lugar en su familia y una educación en la escuela más dura de todas, la vida en el desierto. Bajo su amparo, el niño no era tratado como una carga, sino como parte esencial de la familia, un miembro más en la lucha diaria por la supervivencia. Los viajes extenuantes por el desierto se convirtieron en la vida cotidiana del joven Mahoma Tonto. La arena castigaba sus pies descalzos, el sol quemaba su piel, pero sus ojos permanecían siempre alerta, observando la dureza implacable de los mercaderes, la falsedad inherente en las interacciones de los hombres y la futilidad de aquellos que corrían tras un brillo efímero, tras la riqueza por la riqueza misma. Y entre cada trueque, cada negociación difícil y cada silencio nocturno bajo el manto estrellado, algo crecía dentro de él, una sed profunda, no la sed de riquezas materiales, sino la de un sentido mayor,
de un propósito que trascendiera la simple subsistencia. En una ciudad donde la mayoría de los niños eran moldeados por la ambición desmedida o el miedo paralizante, Mahoma crecía en un silencio pensativo, llevando en el pecho un vacío existencial que las caravanas más grandes, las monedas más brillantes y las fiestas tribales más ruidosas no podían llenar. Había un fuego oculto en sus ojos, una inquietud constante que le susurraba, como un eco lejano: no fuiste hecho para ser uno más, no naciste para conformarte. La historia de su familia era un lamento de pérdidas y renuncias. Un padre ausente, una madre sepultada lejos de casa, un abuelo vencido por la vejez, un tío que luchaba contra la miseria para sostenerlo. Era como si cada lazo que debía sostenerlo fuera arrancado con fuerza brutal, dejando solo el viento frío del desierto para mecer sus sueños infantiles y forjar su espíritu. Las calles de la Meca hervían bajo el calor implacable, un calor que hacía vibrar el aire sobre las tiendas del mercado. Con mortal hacía vibrar el aire sobre las tiendas del mercado. Era el aroma inconfundible de las especias exóticas, el cuero curtido y el polvo mezclado con el incesante murmullo de miles de voces negociadoras. Para la mayoría, esa era la banda sonora de la riqueza, el sonido de la prosperidad. Para un niño huérfano como Mahoma, sin embargo, era solo un campo de batallas invisibles, donde cada sonrisa podía ocultar una trampa, cada palabra un engaño. Cuida esa carga como si fuera tu propia vida, dijo Abu Talib, entregándole al joven paquetes de tejidos exquisitos, ricos en textura y color. El tío, con la barba ya salpicada por el tiempo y el polvo del camino, miró a su sobrino con una mezcla de orgullo incipiente y preocupación latente. El valor de un hombre no se mide en sus riquezas, Mahoma, sino en su palabra. Nunca lo olvides. No lo olvidaré, tío, respondió el joven, su voz firme, su mirada llena de una determinación que iba más allá de sus años. Desde muy temprano, Mahoma deambulaba entre los mercaderes de la ciudad, pero a diferencia de otros jóvenes, nunca se dejó deslumbrar por el brillo fácil de las monedas. Observaba con una atención casi clínica cómo los hombres pesaban sus ganancias y sus mentiras en la misma balanza. Veía, sin pronunciar palabra, cómo el oro, ese metal tan codiciado, corrompía incluso las sonrisas más amables y los lazos más sólidos. Una mañana, mientras negociaba un lote de dátiles, un comerciante astuto, conocido por su habilidad para el engaño, intentó aprovecharse de su juventud. Este lote es el mejor de la ciudad. Joven Al-Amin, dijo el hombre, frotándose las manos con una avaricia mal disimulada. Lo dejamos en 20 monedas de plata. Mahoma examinó los frutos con cuidado. Algunos estaban ya resecos, escondidos hábilmente tras los más frescos. Un truco viejo y descarado. Si es el mejor de la ciudad, replicó él, alzando su mirada directa y honesta hacia el hombre. ¿Por qué lo escondes tras mentiras? El mercado, que antes servía de actividad, quedó en un silencio sepulcral. Los presentes intercambiaron miradas discretas, algunos con asombro, otros con admiración. El comerciante, visiblemente sonrojado por la vergüenza, murmuró disculpas y, humillado, redujo el precio al valor justo. Abu Talib, que observaba la escena desde lejos, sonrió en silencio, un brillo de orgullo en sus ojos. Más tarde, cuando quedaron a solas, comentó: «Aprendiste rápido, Mahoma. La honestidad tiene un precio alto en la Meca. Prepárate para pagarlo». Mahoma asintió sin palabras. En lo profundo de su alma, sabía que prefería ser herido por la verdad que abrazado por la mentira más cómoda. Su reputación de Al-Amin, el digno de confianza, crecía día a día, forjando el carácter de quien, sin saberlo, estaba destinado a ser un pilar de la verdad. Pero lo que más inquietaba a Mahoma, más allá de los engaños comerciales o la hipocresía de los hombres, era lo que presenciaba a diario alrededor de la Kaaba. Cientos de ídolos de piedra, cada uno representando una deidad distinta, recibiendo sacrificios, oraciones y promesas vacías de un pueblo que buscaba desesperadamente una conexión, un sentido. Una noche, tras un largo y agotador día de trabajo, Mahoma y Abu Talib se sentaron ante una hoguera crepitante.
lejos de las murallas de la ciudad, bajo el vasto e imponente cielo del desierto. ¿Por qué tantos dioses?, preguntó Mahoma, contemplando la infinidad de estrellas, cada una brillando con una luz silenciosa y eterna. Porque el hombre teme lo que no entiende, respondió el tío, exhalando el humo de su bebida. Y ante el miedo, crea dioses que pueda tocar, dioses que pueda manipular, que respondan a sus deseos más terrenales. Mahoma bajó la cabeza, pensativo. ¿Y si solo hay uno?, murmuró, casi para sí mismo, pero con una convicción que resonó en el silencio de la noche. Abu Talib lo miró con sorpresa, sus ojos fijos en la figura de su sobrino, pero guardó silencio. Ese tipo de pensamiento era peligrosamente revolucionario en una ciudad cuya economía y estructura social estaban intrínsecamente ligadas a la idolatría. Cuestionar a los dioses de piedra era como agitar un avispero, invitando a la ira de los poderosos. Mahoma siguió con su labor, su reputación de Alamín creciendo exponencialmente. Con honestidad, ganó respeto. Con respeto, obtuvo mejores contratos y se ganó la confianza de muchos. Pero, dentro de él, crecía una inquietud que ninguna riqueza podía aplacar. No era la sed de poder lo que lo movía, ni el deseo de ser el mayor comerciante. Había algo más, una necesidad profunda e existencial que los negocios jamás podrían saciar. Una tarde especialmente sofocante, después de una difícil negociación que lo había dejado exhausto, Mahoma se desahogó con su tío, su confidente más cercano. «Tío», dijo con voz cargada de frustración, «veo hombres que oran, sacrifican, ayunan, con una devoción incuestionable, pero siguen vacíos, sus almas inquietas. ¿Cómo puede ser? Los dioses que veneran no responden. El silencio es todo lo que reciben. Un eco en el vacío». Abu Talib, pensativo, contestó con voz grave, cargada de la sabiduría de la experiencia. «Quizá el silencio sea la respuesta que merecemos, Mahoma. Quizá es todo lo que hay». Pero Mahoma no se conformaba con esa respuesta. En su interior ardía una convicción inquebrantable. Si existía un creador verdadero, un arquitecto del universo, no podría encontrarse entre piedras esculpidas y promesas vacías de comerciantes y líderes tribales. Muchas veces por la noche, cuando la ciudad dormía y las estrellas brillaban con una intensidad deslumbrante, caminaba solo hasta las colinas que rodean la Meca. Allí se tendía en la arena fría, sintiendo la inmensidad del cosmos sobre él, mirando al vasto y silencioso cielo. «Oh Creador, si existes», susurraba Mahoma, con el corazón abierto, «guíame hacia ti. No permitas que me pierda entre mentiras, entre las falsas promesas de los hombres». Esas oraciones silenciosas, sin testigos humanos, solo el eco del viento y el brillo de las estrellas, eran como semillas lanzadas al suelo invisible de la eternidad, esperando germinar. Mientras los mercaderes celebraban sus victorias con banquetes y riquezas efímeras, Mahoma buscaba la victoria que no se medía en tesoros. Mientras las tribus erigían estatuas y altares a sus deidades de barro y piedra, Mahoma, en la soledad de la noche, levantaba en su interior un altar secreto, un altar forjado con preguntas, con esperanza y con un anhelo incontenible de verdad. Un anhelo que poco a poco comenzaría a resonar con una voz que el mundo jamás olvidaría. La vida de Mahoma hasta ahora es un testimonio de resiliencia, de una búsqueda incesante de la verdad en un mundo de engaños y supersticiones. Pero aquí es donde la narrativa histórica choca con una de las anomalías más desconcertantes de la fe: la ausencia de Mahoma en la Biblia. Pensemos por un momento. La Biblia, el libro sagrado de millones, narra meticulosamente la genealogía de profetas, reyes y figuras clave, desde Abraham hasta Moisés, desde David hasta Jesús. Cada figura central en la tradición judeocristiana tiene su lugar, sus profecías y sus cumplimientos. Los textos sagrados hebreos y cristianos no solo registran eventos, sino que a menudo anticipan el futuro. Hablan de enviados divinos, de mesas preparadas para grandes giros en la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando llegamos al siglo VII, el tiempo en que Mahoma emerge en la península arábiga,
Un silencio inexplicable envuelve los textos bíblicos. No hay una sola mención, ni siquiera una profecía velada que apunte directamente a su figura o a la aparición del Islam. ¿Es esto una mera coincidencia histórica? ¿Una omisión fortuita? ¿O hay algo más profundo detrás de este silencio? Una explicación que desafía nuestras concepciones preestablecidas. Algunos teólogos y eruditos han propuesto diversas teorías. Algunos sugieren que el silencio bíblico se debe a la naturaleza específica de la revelación de cada fe. Es decir, que las profecías bíblicas concluyeron mucho antes de la era de Mahoma y que la revelación coránica es una continuación, pero en un linaje espiritual distinto. Otros argumentan que las profecías bíblicas sobre falsos profetas o nuevas doctrinas podrían, de alguna manera, aludir a Mahoma, aunque esta es una interpretación altamente debatida y a menudo controvertida entre las comunidades de fe. Pero esta explicación no satisface la profunda curiosidad de quienes buscan comprender la continuidad divina. Si Dios es el mismo, omnipresente y omnisciente, ¿por qué una figura tan trascendental como Mahoma, cuya influencia se extiende a miles de millones, no habría sido prefigurada de alguna manera en las escrituras que lo precedieron? ¿Podría ser que los textos que conocemos hoy no sean la totalidad de la verdad? ¿Que existan capas de historia y revelación que han sido, intencionalmente o no, suprimidas o perdidas a lo largo del tiempo? Este es el núcleo de nuestro misterio. La pregunta que nos impulsa a seguir explorando. No estamos buscando culpar, sino comprender. Estamos buscando la verdad detrás del silencio, la razón por la cual una figura tan monumental parece borrada de los registros de la fe que muchos consideran completa. Abu Talib, al ver la seriedad creciente en el rostro de su sobrino y la profundidad de su búsqueda espiritual, sintió una mezcla de orgullo y una inquietud latente en el pecho. En una noche silenciosa, bajo el cielo estrellado, lo trajo junto a sí y dijo con voz grave: «No fuiste hecho para ser como los demás, Mahoma. Lo veo, pero ten cuidado. A veces quienes llevan una llama distinta son los primeros en ser lapidados. El mundo no siempre recibe bien lo que es diferente». Mahoma lo miró al fuego, sus ojos reflejando una convicción inquebrantable, y respondió: «Entonces que arda esa llama en mí, tío. Mejor consumir mis fuerzas con la verdad que vivir encadenado a la mentira. Prefiero arder de verdad que extinguirme en la comodidad de la falsedad». Abu Talib bajó la mirada, sin palabras. Sabía que su sobrino estaba llamado a algo que superaba su comprensión, algo que él, con todo su amor y protección, no podría contener ni proteger plenamente. El desierto, silencioso e infinito, parecía escuchar aquellas confidencias, guardando en sus arenas los secretos más profundos y los destinos más grandiosos. Pero serían las noches más tranquilas, aquellas llenas de anhelos y preguntas, cuando el destino de Mahoma comenzaría a revelarse de la manera más inesperada. Meca seguía brillando bajo el sol implacable, sus mercados rebosantes de voces, oro y especias. Las tiendas de colores se desplegaban como mares de seda, y el aroma del incienso y el sudor flotaba en el aire, una sinfonía de la vida mercantil. Entre aquella multitud, Mahoma caminaba, no como un mero comerciante, sino llevando en sus manos una honestidad que pocos podían sostener en un mundo movido por la codicia. «He oído que eres distinto», dijo una voz firme y segura, interrumpiendo su paso. Delante de él estaba Khadija bint Khuwailid. No era una mujer cualquiera, era una figura legendaria en la Meca, rica, respetada, independiente y de espíritu agudo. Sus ojos sabios, que habían visto mucho del mundo y de los hombres, escudriñaban a Mahoma en busca de algo más que un simple comerciante. Buscaban carácter, una integridad que trascendiera el negocio. «¿Me concederías el honor de servir en tu caravana?», respondió Mahoma, inclinando la cabeza con respeto, reconociendo su estatus. «No busco solo a alguien que transporte mercancías», replicó ella, con una leve sonrisa, su voz melodiosa. «Busco a alguien que transporte confianza, Mahoma. Y tú, según dicen, eres Salamín». Así comenzó la relación entre Mahoma y Khadija. Él, joven, honesto e íntegro. Ella, madura,
sabia y una mujer de negocios formidable. Los negocios prosperaron como nunca bajo las manos de Mahoma, cuya reputación de Al-Amin atraía a clientes y socios. Pero algo aún más valioso, más profundo, crecía entre ellos. Respeto mutuo, admiración y, finalmente, un amor que trascendería las barreras sociales y de edad de la época. Khadija no solo vio al comerciante exitoso en Mahoma, vio el alma noble, el corazón buscador, el espíritu que anhelaba una verdad superior. Reconoció la luz que Abu Talib había vislumbrado. Ella se convirtió en su confidente más cercana, su apoyo incondicional y, finalmente, su esposa, desafiando las convenciones de su tiempo. Esta unión, inusual pero profundamente significativa, marcó un punto de inflexión trascendental en la vida de Mahoma. En Khadija encontró no solo amor, sino un santuario, un refugio seguro, un lugar donde podía ser él mismo, donde sus preguntas eran validadas, sus ansiedades comprendidas y su anhelo espiritual alimentado. Era el cimiento, el apoyo inquebrantable que necesitaba antes de que el destino, finalmente, tocara a su puerta con un llamado que resonaría a través de los siglos, un llamado que lo llevaría de ser el huérfano del desierto y el comerciante honorable a convertirse en el profeta de la humanidad. Pero ese es un capítulo aún más profundo de esta historia silenciada, un capítulo donde el misterio de la ausencia bíblica de Mahoma se encuentra con el amanecer de una nueva era de revelación. Quédate con nosotros para desentrañar el corazón de este enigma. Hemos recorrido un camino inmenso, desde la soledad de un huérfano en la bulliciosa Meca, forjado por la pérdida y la búsqueda de la verdad, hasta las colinas silenciosas donde su espíritu anhelaba algo más allá de las supersticiones. Hemos desentrañado la vida de Mahoma, marcada por la integridad y la honestidad, y hemos confrontado el profundo misterio de su ausencia en los textos que muchos consideran la base de la fe. Pero, ¿qué hay de ese secreto que prometimos revelar? ¿Qué nos dice el silencio de los textos sagrados y la aparición de un profeta tan monumental? El secreto no es una simple omisión, ni una conspiración oculta. Es una revelación en sí misma. El silencio en la Biblia sobre Mahoma y la posterior llegada de su mensaje a través del Corán nos desafía a expandir nuestra comprensión de la divinidad y de la revelación misma. Nos invita a considerar que la verdad no siempre está contenida en un único volumen o tradición, sino que puede manifestarse a través de diferentes voces, en diferentes momentos, para distintas épocas. La ausencia de Mahoma en la Biblia puede interpretarse como una prueba de que el mensaje divino es dinámico, no estático, que la guía de lo trascendente no se detiene en un único periodo histórico o en un solo pueblo. Mahoma, el huérfano del desierto, el Al-Amin, no fue excluido por capricho divino, sino que fue parte de un plan mayor, un eslabón fundamental en la cadena de la profecía, que culminaría con la revelación del Islam. Su historia es la de un hombre que, a pesar de las adversidades y la incomprensión de su tiempo, respondió a un llamado que el mundo no esperaba y cuyo legado resuena hasta hoy, llevando un mensaje de monoteísmo puro y de justicia social a miles de millones. La historia de Mahoma nos recuerda que la fe es un viaje continuo, lleno de preguntas, de descubrimientos y a veces de incómodas verdades. Su vida, tan humana en sus pérdidas y tan divina en su propósito, nos invita a mirar más allá de las divisiones, a buscar la unidad en la diversidad de las creencias. La conversación sobre el profeta Mahoma y su lugar en la historia de la fe es vasta y compleja. Esta es solo una capa de un relato mucho más profundo. Nos encantaría escuchar tu perspectiva. ¿Qué piensas sobre la ausencia de Mahoma en la Biblia? ¿Crees que hay una razón más allá de lo que hemos explorado hoy? Deja tu comentario abajo y comparte tus ideas. Suscríbete a nuestro canal para no perderte nuestras próximas inmersiones en los grandes misterios de la historia y la fe. Y si este video te ha abierto los ojos a una nueva perspectiva, dale un me gusta y compártelo con aquellos que también buscan respuestas. Tu apoyo nos ayuda a seguir desvelando historias que necesitan ser contadas. Hasta la próxima.